Una de las preguntas que tenía preparada, ya creo que la ha respondido, doctor, dice, ¿en los distintos niveles hay menos exigencia que años atrás? En los distintos niveles habría que recordar cuáles son los niveles. El primer nivel, Dígame, la exigencia que tuvieron sobre usted, sobre mí, a la de hoy en día, y esto volcado por profesores o amigos, ¿no? sí, pero la verdad que si yo le cuento qué Ujú. exigencias tuvieron mis maestros conmigo, lo que puedo hacer es una nota autobiográfica, pero no nos va a ayudar para el gran público. Vayamos a la realidad actual. ¿Cuáles son los niveles? El primer nivel es el preescolar, es el nivel de las maestras jardineras. En ese nivel las exigencias son severas. Nuestra escuela de maestras jardineras preescolar, donde los bebés se transforman en infantes de 2, de 3, de 4 años, tienen un avance excepcional, extraordinario. Esa escuela es revolucionaria. Logra que se introduzcan en la letra, en la música, en la composición de una manera sensacional. Un niño de 3 a 4 años no solo ya camina, está erguido, sino que distingue los colores, los conceptos y ya ha comenzado a seleccionar sus valores. La escuela primaria está amesetada. La escuela primaria no innova como ha innovado la preescolar y la secundaria está en una decadencia central como consecuencia de que lo que no ha podido absorber es la revolución del conocimiento de las TICs, las tecnologías informáticas de la educación. No tienen un buen diálogo con Facebook, con Twitter, no tienen un buen diálogo con la televisión, con la electrónica, con la informática, y las criaturas hoy son electrónicas e informáticas y saltan directamente a la universidad. Doctor, y si a partir de lo que usted me dice, cuando terminemos esta nota que tan gentilmente nos ha brindado usted, yo salgo y digo, cosa que me dijo el rector, que estamos mal. Yo no creo haberle dicho a usted que estamos mal. Yo lo que invito a decir es que tenemos una realidad compleja que requiere juicios complejos. Una realidad en donde hemos hecho grandes progresos, como en la preescolar, una realidad en donde estamos en retroceso, que es el secundario, y una educación superior universitaria que está al nivel de comparación con cualquier universidad del mundo. Por ejemplo, en medicina, en arquitectura, en odontología, en abogacía, en las ciencias sociales. La Universidad Argentina es comparable con cualquier universidad del mundo, y en alguna de estas carreras estamos compitiendo por el liderazgo. Por ejemplo, en medicina. La medicina argentina es de un gran nivel y en general en ciencias básicas nosotros estamos haciendo un desarrollo muy importante. Y en todas las carreras que le mencioné, con obligaciones de acreditar calidad con pares que son extraños a la universidad, en un régimen que controla la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Yo creo que el país está en un gran momento de transformación y de desarrollo. Tiene asignaturas pendientes, las tiene que enfrentar, no hay que confundir, hay cuestiones que andan bien y hay cuestiones que andan mal, pero no debe emitirse un juicio de catástrofe ni un juicio de negación de los progresos que hemos alcanzado. Y cuando escucha, como aconteció el 21 de septiembre del año pasado, que la provincia de Buenos Aires anunciaba que iba a dejar de lado el hecho de desaprobar o poner menos de un 3 o el número 3 en rojo. Porque la provincia de Buenos Aires no anda bien. No anda bien ni su gobernador, ni la legislatura, ni la ministra de Educación, porque han optado por un camino facilista. Un camino de negociación en una cosa que no hay que negociar, que es la carga horaria con que se atiende a un niño. Y cuando yo les cuento que mis amigos profesores del nivel, hablemos secundario, dicen, sentimos como un peso en el cual tenemos como la obligación de que el joven pase, hacer el máximo esfuerzo para que pase, cosa que el hecho de repetir no lo excluya. Bueno, yo creo que los ministros de Educación que han resuelto ese concepto diciendo que hay que promover a aquel que no está en condiciones de ser promovido, hacen demagogia.
y al único que dañan es al que promueven. Y al único que dañan es a quien quieren colocar como un protegido. Cuando a mí me dicen que es estigmatizante aplazar, lo que yo estoy escuchando es un barbarismo. Nadie puede estar estigmatizado cuando el maestro le dice que no sabe. Lo que hay que trabajar es que el alumno esté en condiciones de responderle al maestro con conocimiento, y cuando eso ocurra estaremos en presencia de una educación con inclusión. Si el maestro tiene que aplazar, comete un grave error si no aplaza. Si el maestro va a firmar un acta promoviendo a un alumno que no está en condiciones para un año superior, lo único que hace es un fraude, y el principal castigado es el alumno. Y los alumnos no quieren ser castigados con indulgencia. Los alumnos lo que quieren es aprender. ¿O usted piensa, o se piensa en general, que un hombre o una mujer joven no quieren saber? Eso no es así. Nuestra juventud está sedienta de conocimiento. Nuestra juventud no es distinta a Sarmiento, a Belgrano, a San Martín. Nuestra juventud es de esfuerzo, pero no hay que confundirla. El discurso de los educadores y de los políticos no tiene que confundir el eje. El eje es más concentración, más obligación, más trabajo absolutamente responsable, porque la educación, el ser un estudiante, es un trabajo. Recién lo mencionó. Dijo Sarmiento, y lo anoté entre las preguntas: todos los problemas son problemas de educación. Y tiene razón el sanjuanino. Pero tiene razón el sanjuanino para el siglo XIX, para el siglo XX, para el siglo XXI. Por eso, don Domingo es un clásico. Hay que volver a los clásicos, a los griegos, a los romanos, a los africanos, a los grandes maestros del mundo. La Argentina no tiene que olvidar que en el siglo XIX, en época de la Revolución de Mayo, el país estaba despoblado, había desierto e imperaba la ignorancia. Pero en el siglo XX, gracias a la Revolución Sarmientina, en la Argentina, la alfabetización era una de sus grandes fortalezas. En el siglo XXI, democracia, república, educación, alfabetización son cuestiones que no podemos abandonar. Más república, más elección, más juventud en la elección, más severidad en la selección del gobernante, más educación. Doctor, es muy común escuchar a profesionales, digamos, más 40, más 45 años, ¿no?, que dicen: los egresados de hoy en día salen con menos conocimiento que cuando salí yo. Invito una vez más a tomar los juicios no para el caso particular, sino para el caso general. Nuestra conversación es útil porque está emancipada de su condición personal y de la mía. Usted es un educador cuando está en los medios y yo estoy invitado como educador. Lo que digo es lo siguiente: hay exámenes que son superficiales, y cuando el examen es superficial, el fraude es bilateral, del maestro y del alumno. La única perjudicada es la sociedad. Doctor, es muy común escuchar también echar la culpa o la responsabilidad, no sé qué palabra sería la justa, pero entre medio de ellas o en alguna de ellas está, echar la culpa o la responsabilidad de los distintos docentes, investigadores y demás que uno ha entrevistado a lo largo de todo este tiempo a la década del 90, a la Ley Federal de Educación, como la que destruyó realmente el sistema educativo argentino. ¿Cuál es su sensación? Eso es un facilismo. Eso es un facilismo. Los legisladores que durante el ciclo menemista votaron la Ley Federal de Educación o la Ley de Educación Superior son los mismos legisladores que en el ciclo kirchnerista votaron la Ley Nacional de Educación impulsada por el ministro Filmus o por el ministro Sileone. ¿Qué vamos a echarle la culpa del facilismo a la década del 90 si son los mismos protagonistas de la política nacional?
es un solo país. Yo creo que lo que hay que hacer acá es decir lo siguiente. En los 90, durante la experiencia del presidente Menem, se votó una ley de educación federal y una ley de educación nacional para la universidad. La primera ley, el ministro Filmus con el presidente Kirchner la modificaron por la Ley Nacional de Educación con los valores de esta administración. No se derogó la Ley de Educación Superior y las universidades siguen desarrollándose con las obligaciones que estableció el Congreso en 1995. La pregunta que realmente tenemos que hacernos es cómo vamos a trabajar en el próximo gobierno que el país va a elegir en octubre. El próximo gobierno que el país va a elegir en octubre hará lo que entienda que tiene que hacer con respecto a las leyes, pero yo no creo que la próxima administración derogue el sistema de validación de la calidad que administra la CONEAU. Yo no creo que se vayan a sacar los estándares de acreditación para médicos, veterinarios, arquitectos, etcétera, porque la realidad es que la responsabilidad social exige más devolución, más transparencia y más rendición de cuentas. Lo que sí creo es que tanto la universidad pública como la privada tienen obligaciones de administrar con mayor eficiencia los recursos públicos y privados y generar una graduación con mayor capacitación. Pero en el mundo lo que viene es más responsabilidad, no menos responsabilidad.